Cuando le hablas a alguien de que tienes palabras favoritas, suelen mirarte con cara de que qué tipo raro eres, pero tiene todo el sentido del mundo. Tenemos comidas favoritas, ropa favorita, y ¿por qué no vamos a tener palabras si son el vehículo que utilizamos para comunicarnos? Por cosas como esta me volví youtuber, porque hablar de este tipo de temas suele ser raro. Recuerdo que lo hice en una presentación de la universidad y la gente se quedó como que ¿qué? Pero bueno, es bonito tener gente del otro lado que te diga, ah cabrón, tiene todo el sentido del mundo. Por eso tienen que comentar con esta frase, tiene todo el sentido del mundo, en los comentarios, para yo sentirme realizado. Pero sí, hoy vamos a hablar de 5 palabras que son de mis favoritas por la importancia que tienen en cuanto a los lentes que te ofrecen, tanto para analizar series como para escribir. A ver, yo soy escritor amateur, llevo bastante tiempo investigando sobre este tema, y es gracias a estas investigaciones que pude desarrollar, entre comillas, estas palabras que son mis favoritas, porque a final de cuentas me aportan mucho valor, y conocer su significado, su peso, nos ayuda. No son palabras que normalmente encuentres en este tipo de blogs dedicados a cómo escribir. Por ejemplo, suelen aparecer mucho plot twist, plot armor, deus ex machina y cosas así. Pero suelen dejar de lado algunas más simples que el conocerlas bien exalta tus habilidades de crítico, analítico y escritor en sí. Por eso funciona mucho también para espectadores, para las personas que quizás no están escribiendo y que dicen, ah cabrón, pero yo soy espectador, yo soy ese receptor. El conocerlas nos invita a pensar en qué y cómo hizo las cosas el escritor y a tomar más de ese mensaje verdadero que nos quiso dejar. Por eso vamos a hablar de 5 que son mis favoritas, y ya luego podemos hablar de otras más comunes en el ámbito de internet, que cuando se la enseñas a un otaku las menciona hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, sin dar más vueltas, comencemos. A ver, esta sí que estoy seguro que la han escuchado mencionar en muchos blogs de escritura si los frecuentan, y es clichés. Pero tengo mis razones de peso para incluirla en el lugar número 5 de este top, y es que suele ser muy atacada la palabra en sí, porque no se entiende todo lo que hay detrás de la misma. Es en plan, no te atrevas a utilizar nunca los clichés porque tu historia va a ser arruinada durante toda la existencia de la humanidad. Y tiene algo de verdad, pero también no es en sí el mensaje que deberían de dar. A ver, los clichés son malos o buenos dependiendo de cómo lo utilices, la cantidad que hay dentro de tu historia y qué aportan a la misma. No es lo mismo un cliché que se utiliza para resolver un conflicto que uno que se utiliza para iniciarlo. En ese sentido puedes decir que tus personajes protagonistas, secundarios, whatever, cayeron en cierta situación de una manera muy cliché, pero que se resolvió todo de una manera muy interesante y poco esperada. Porque es que los clichés se tratan de eso, elementos que encontramos en común en diferentes series al punto de que se vuelven salidas muy fáciles. A ver, los clichés van más allá, van a esos elementos para la creación de personajes, para la creación de mundos, y todo esto aporta. No es lo mismo ver todos los elementos en conjunto que verlos uno a uno. Hay muchas historias de piratas, hay muchas historias de ninjas, hay muchas historias de viajes en el tiempo, pero si tú lo mezclas todo, quizás puedas dar con una historia bastante interesante, que no sea como que, otra historia típica de ninjas, otra típica historia de viajes en el tiempo, sino que, cabrón, pero mira cómo junta todos esos clichés y crea algo interesante. En ese sentido también aplica la palabra. Lo que quiero que se lleven de esto es que los clichés en sentido general no son algo malo, sino que malo es cómo los utilizas. Debes de aprender a utilizar estos y buscarle la vuelta para que sean atractivos, para que funcionen dentro de tu historia y no se sienta muy forzado. Por ejemplo, hay un cliché que personalmente detesto y es el tema del elegido. Quita peso al hecho de que un personaje decida por sí mismo empezar un viaje. El hecho de elegir, de que una fuerza sobrenatural
por sobre toda la historia de la humanidad, eligió a ese personaje en particular para hacer eso que nadie más puede porque solamente él y solo él es el elegido. Me parece muy forzado a ver que la humanidad no funciona así. Pero sí que, por ejemplo, en el Avatar, la leyenda de Aang, le dieron una vuelta muy grande con un camino de desarrollo de este personaje. No es como suele ser, te dice una bruja yo soy el elegido y tú pues venga, yo soy el elegido. No, Aang pasa por una serie de eventos que lo hacen empezar a aceptarse a sí mismo como el Avatar. Y no en plan de, pues venga, lo acepto, está bien. Y aún así, con todo y que pasa por este trajín, no cambia totalmente. La esencia del personaje sigue latente. Y tenemos esos momentos en los que son decisivos y podemos ver las dos partes del personaje. Tenemos a Aang por un lado, el nómada y todo eso, y tenemos al Avatar, aquel que salvará el mundo. Y no se va por el lado del Avatar, se va por el lado más Aang. Esas decisiones marca totalmente y nos dan una historia bastante genial partiendo de un cliché bastante normalito. Otra cosa que ayuda bastante en este ámbito para finalizar es anunciarlo. El tema de, justamente en ese grupo de personajes que van, alguien sabe abrir cerraduras con una cuestión esta de la que usan las mujeres para el cabello. Y dices, pero cabrón, qué forzado poner eso. Mejor no pongas la puerta, mejor no pongas ese impedimento. Si vas a hacer que de forma tan ridícula el espectador diga, qué ridículo es. O pon una historia antes de llegar a ese evento. Pon que tu personaje fue a, qué sé yo, un taller donde le enseñaron esta habilidad y por ende es un pro habiendo cerraduras. No lo digas en el momento, dilo antes. Que el espectador se condicione y diga, pues bien, era totalmente obvio que en algún punto iba a llegar a esto, pues lo anunció capítulos anteriores. Es aprender a utilizar los clichés a tu favor y no en tu contra. Y eso es lo que quiero que se lleven sobre esta primera palabra. Como punto número 4 tenemos la palabra contraste. Muy mal entendida esta palabra y elegí esta en vez de un sinónimo como puede ser oposición o cualquier otra porque me aporta más. Normalmente cuando hablamos de oposición tendemos a pensar a protagonista versus antagonista en forma per se. Dígase, reduciéndolo aún más, villano versus héroe, una guerra de bien y mal. Pero el contraste nos hace pensar que es una oposición que puede darse en todos los ámbitos. Pueden contrastar dos amigos, puede haber una oposición entre dos amigos y que sea totalmente válido, porque muy difícilmente puedes llevarte bien con todo mundo. Y tener esos personajes que interactúan de forma negativa y no solamente a todos felices, también aporta a tu historia. Yo siempre lo he dicho, cuando tú ves una foto con todos los colores, ves a una chica hermosa con un vestido y todo eso, y el fondo está igualmente iluminado, pues tú dices, qué bien, qué bonita, una bonita foto, pueden lograrlo. Pero cuando tú ves a la chica con el vestido rojo y el fondo está desenfocado o está en blanco y negro, tú dices, puta, pero mira qué interesante, destaca más ese personaje. Entonces, es generar esas oposiciones, esos dos ámbitos totalmente diferentes para generar esa oposición que puede surgir en cualquier evento. Puede surgir en cualquier momento. Por ejemplo, Civil War de Marvel genera bastante ese contraste. Ahí no tenemos a un villano y a un protagonista o héroe que se están enfrentando. Tenemos a dos amigos que tienen opiniones diferentes sobre un tema y que deciden llevarlo a los madrazos, que no es el objetivo, pero que también puede funcionar. ¿Por qué no? Contrastan totalmente las opiniones. Mientras uno es X, el otro es Y. Es interesante que llevemos a cabo esta versatilidad, esta variedad, porque atar a los personajes a una relación bastante seca y normal, en plan todos somos felices porque somos amigos, sin generar este contraste, se siente muy irreal. Eso es lo que quiero que entiendan. Por ejemplo, en los Mugiwaras, mientras tenemos a un Luffy que es valiente, tenemos a un Usopp que es miedoso. Y no es que él no pueda actuar de forma valiente, sino que trata de evitar esas situaciones donde se pone en peligro, mientras Luffy parece que las prefiere. Y así como que hay un contraste, se nota con más vida
la banda. No son todos estáticos y no tienen las mismas relaciones por sus personalidades. Pero no se limita solamente a los personajes. Por ejemplo, pones un castillo súper hermoso y al fondo le pones un bosque tenebroso. O le pones un basurero y todo eso, que se vea todo súper feo y se vea la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Aportas contraste, aportas valor, aportas oposición, elementos que chocan entre sí y aportan. Porque eso es lo bonito de esta palabra, crear esas dualidades para aportar más a tu historia. Como punto número 3 tenemos la palabra contexto, que realmente es mi palabra favorita, pese a que suena muy raro. Pero la quise poner aquí justo en medio porque es necesario también generar ese contexto. Estamos hablando de cosas que aportan y también entiendo que las siguientes palabras podrían aportar más dependiendo del contexto en el que esté cada uno. ¿Ven cómo voy uniendo cosas? Es un don. Pero no, siendo totalmente sincero, es importante entender que las cosas funcionan dentro de su contexto y no siempre van a funcionar fuera de él. Ya sea personajes que interactúan, ya sea escenarios que se ven por primera vez o cosas por el estilo, ya sea lo que sea. Pasa muy comúnmente en nuestra sociedad que tendemos a cortar y pegar, sin entender todo el contexto que hay detrás. Yo puedo decir: el color negro es mi favorito. Y alguien puede escuchar esto y ponerlo dentro de un contexto donde se está echando de menos a, qué sé yo, a alguna persona de color y puedan alucir que yo estoy haciendo una preferencia por las personas de color versus las personas que no lo son. Y no, yo digo que el negro es mi color favorito, pero no tiene que ver con nada de racismo. Pero si esa palabra, esa frase que yo acabo de decir, te introduce en un contexto, cambia totalmente el significado de esa palabra, de esa frase. Y hasta la percepción que tiene la gente sobre eso. Entonces es importante porque normalmente en nuestra sociedad tendemos a chismes, tenemos a malinterpretar, tenemos a deformar la información. Y es importante que la gente entienda que es necesario el contar las cosas con su determinado contexto. Que sí, que es muy bonito extrapolar, pero extrapolar para aprender, no para ensuciar, no para dañar. Eso es bastante. Y mira, extrapolar podría estar en este top, pero si está contexto, sería raro que esté extrapolar. Ambas funcionan diferentes, son un contraste, se puede decir. Pero mantengo contexto porque hay que entender a los personajes. No siempre van a actuar de la misma manera. Y si tienes en mente que están pasando ciertos eventos, deberías de pensar muy bien cómo actuaría ese personaje bajo ese escenario, en vez de forzar su personalidad para que encaje. Deberías de aprender a pensar en esto para que empiece a fluir mejor tu historia. Porque al final de cuentas llega un punto en el que la personalidad de tu personaje afecta totalmente su entorno. Y en cierto sentido también se desliga del escritor. En plan, no puedes cambiarla porque ya la plasmaste. Puedes hacer que evolucione, que se transforme, pero no es de gratis. Cosas tienen que pasar para que pase de un punto A a un punto B. Entonces, es muy importante que empieces a pensar en qué contexto y cómo actuaría el personaje en ese contexto. Y no sacarlo de eso, que no deben actuar porque sí, en cada evento que suceda con el mismo. Como punto número 2 de este raro top, tenemos la palabra referencias. Palabra demonizada también como el tema de los clichés si nos ponemos a pensar. Y es que cuando eres novato e inicias en este mundo de la escritura, tiendes a pensar que es necesario crear algo nuevo, único y que no se parezca a nada más. Pero eso es irreal, porque a final de cuentas tenemos desde el inicio de la humanidad contando historias. Y por más bonita que sea la historia que tienes en mente, se va a parecer a algo que ya existe, independientemente de todo. ¿Esto quiere decir que debemos de dejar de buscar esos caminos para crear historias novedosas? No, para nada, nunca sería el camino ideal. Pero sí que deberíamos de relajarnos un poco y aceptar que ciertos eventos pueden darse dentro de nuestra historia y que no pueden o no deberían de ser vistos como
plagio. Hay una gran diferencia entre usar un elemento, cambiarlo y adaptarlo a tu historia, que simplemente calcar algo que ya existe porque a ti te salió de los tamales. Por ejemplo, One Piece utiliza mucho tanto los diseños como ciertos eventos de la mitología y cosas así para darle vida a sus personajes. Pero sus personajes no son esos eventos de la mitología, esos personajes de la mitología que Oda emula. Van más allá, tienen una personalidad muy aparte y hacen cosas en el mundo de One Piece que difiere de su referencia inicial. Esto pasa también con los cómics, como Marvel, que se toma, por ejemplo, a Thor. Thor es un personaje de la mitología nórdica. ¿Cuántos no lo han tomado ya? Pero si lo tomaran de forma cínica y copiaran todos y cada uno de sus atributos, el personaje sería muy plano. Sin embargo, vemos que película a película, cómic a cómic, lo adaptan, lo mejoran, dependiendo del contexto en el que sucede. Otros van a decir que lo empeoran, pero eso depende también de qué estés leyendo y cómo esté llegando esa información a ti. Cada quien tiene su opinión al respecto. Pero es eso, las referencias no son malas para nada. Todos deberíamos de ser capaces de tomar referencias para aportar más a nuestra historia. O a lo que sea que estemos creando, porque un diseñador sin referencias no sé qué tan bueno pueda llegar a ser. Se puede creer en la intuición, pero no sé, hasta de carteles que veas por la calle vas a emularlo inconscientemente. Entonces es así, es mejor estudiar de dónde viene esa inspiración tuya y decir, bueno, si es así, vamos a llevarlo a cabo y transformar eso de lo que partes en algo más que simplemente copiarlo. Ese es el mensaje y lo importante. Y en el puesto número 1 tenemos la palabra ¿por qué? ¿Cuántas historias no han caído porque su escritor no ha sabido frenarse y detenerse? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué mi personaje actúa de esta manera? ¿Por qué tiene esta personalidad? ¿De dónde parte todo eso? ¿Por qué? 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 La palabra más importante que tanto espectadores, que los espectadores más, incluso me atrevería a decirlo, y tanto como escritores. Porque a final de cuentas, tienes que conocer las razones. Y muchas veces estas pasan frente a nuestros ojos si no nos cuestionamos sobre ellas. ¿Por qué el personaje actúa de esta manera? Bueno, ahí está su pasado, deberías de haber absorbido eso. ¿Por qué los cerdos flotan en este mundo? Bueno, ahí están las reglas. ¿Y por qué? Míralo. Porque hay diferentes elementos que pasan de largo porque somos espectadores vagos y no debería ser así, realmente. Deberíamos de ser capaces de poder sacar más información. Y con esta simple pregunta sacamos bastante, porque pone en marcha un sistema que no siempre se usa de nuestro cerebro. Es como, qué sé yo, un comando que introduces en tu cerebro y este se activa y empieza a generar esas razones y empieza a ser interesante. Como escritor bueno, nos invita a cuestionarnos cosas que asumimos. Asumir está mal. Asumir que conoces a tu personaje, que tu mundo funciona, que tienes todo resuelto, está mal, muy mal. Deberías de ser capaz de detenerte y decir, este mundo está bien argumentado, ¿por qué? Este personaje actúa de esta manera, ¿por qué? Ver detrás de las capas de las cosas gracias a esta palabra es muy útil. Y a final de cuentas nos alivia la vida como escritores, siendo totalmente justo. Solamente pregúntate por qué. ¿Por qué del nombre de tu personaje? ¿Por qué tu historia? Porque el espectador va a hacerlo, inconsciente o conscientemente. Y si tú no tienes la respuesta, va a sentir que está perdiendo su tiempo. Entonces, no hagas perder el tiempo a tu espectador independientemente de todo. Y ahí está, gente. ¿Se pudo hablar de 5 palabras favoritas sin parecer un friki loco? Bueno, quizás sí lo parezco, pero bueno, no es la intención. También suele pasar. Todo es cuestión de perspectiva, que también debió de estar en el top, pero bueno. Solamente quise hablar de 5 esta ocasión y en algún momento futuro hablaremos de 5 más que también son valiosas para mí. Por mi parte, yo me despido deseándoles que este vídeo haya sido de utilidad para todos y que se suscriban. Si no lo han hecho, me acerco al micrófono para decírselo al oído. Suscríbete a este canal si no lo has hecho.
Yo soy Peter y aunque no esté acostumbrado a decir esto, nos vemos